Hola, estamos en el primer programa de conversaciones sobre tópicos de salud mental. Aún no tenemos un nombre para ese espacio, pero cualquier nombre o etiqueta será bienvenida, ya sea al Facebook o a la página web. En esta primera conversación vamos a hablar acerca de la ansiedad. Antes que nada, presentarme, soy Martín Arévalo, soy psiquiatra. Bueno, yo soy Alfredo Valencia, también del grupo de psiquiatras que estamos trabajando juntos. Yo soy Cintia Cabrejos, hola. Hola, y yo soy Gabriela González. Bueno, vamos a hablar acerca de la ansiedad. No sé si alguno de ustedes quisiera hablarnos de qué es la ansiedad. Bueno, depende de la que estoy sintiendo yo ahorita que estoy enfrente del micro. Sí, creo que es importante primero definir un poco qué cosa es la ansiedad, tal vez en qué se diferencia de lo que es la angustia o el temor, que son otras palabras que usamos a veces para... Incluso como sinónimos. Exacto, o sea, Así es. Las usamos como sinónimos, a veces las usamos de manera indiferente y sin embargo tienen diferencias importantes, ¿no? No, y muchas veces solo al sentir ansiedad pensamos que ya debería buscar ayuda cuando realmente no lo es. Y podríamos empezar quizá haciendo las diferencias de lo normal y lo anormal. Lo normal diríamos entonces que es el temor. Es una forma normal de sensación, de emoción, que tiene generalmente un objeto específico y que nace de manera, digamos, como una causa, a diferencia de la angustia, que suele ser algo un poco más indeterminado, sin un objeto determinado tampoco, ¿no? Entonces es algo más libre, ¿no? Claro, quizás más fácil entender es la ansiedad, viene por algo, sucede por algo, es buena hasta cierto punto, ¿no? Nos ayuda a prepararnos y todo, y la angustia, por el contrario, podría ser hasta algo que uno mismo no entienda por qué está sucediendo, ¿no? Es decir, viene de la nada a veces. No, y en general el temor viene de nuestras prehistoria, o sea, realmente incluso los hombres primitivos, antropológicamente tenían el miedo, ¿no? Y era como un mecanismo de defensa para adaptarse al ambiente. Entonces veía un animal gigante muy salvaje, sí, sentía miedo y frente a ese sentimiento, esa emoción, actuaba, ¿no? Entonces no siempre... Y esos eran los que sobrevivían, por lo tanto son nuestros ancestros. Hay que aclarar eso. ¿No? O sea, porque los que no actuaban se los comían. Así es, entonces, el miedo es una parte de una forma de ser que nos permite evolucionar y estar bien en la sociedad también. Lo que yo les comento a veces a los alumnos o a los mismos pacientes es que la ansiedad, efectivamente, como ustedes dicen, es una respuesta normal ante una situación en la que uno se encuentra en peligro. Quizá alguno de ustedes ha visto alguna vez un perro ladrando y la primera reacción que ha tenido es de palpitaciones o temor. Sobresalto. O un sobresalto, efectivamente, porque es la primera señal de ponernos alertas a buen recaudo, y digamos, es una respuesta positiva, benéfica para nosotros porque nos pone a buen recaudo. Pero entonces quizá podríamos comenzar a hablar de en qué momento esa ansiedad deja de ser una forma de respuesta benéfica para convertirse en una anormalidad, por decirlo de alguna manera. Benéfica y adaptativa, ¿no? O sea, hay situaciones en la que la ansiedad, más que propiamente la angustia, la ansiedad nos permite prepararnos para una situación que nos pide el máximo de nosotros, ¿no? Ya sea por un riesgo que estamos corriendo o es también una respuesta adaptativa importante en el caso de que vayamos a conocer algo nuevo o presentarnos a una prueba o un examen, ¿no? Lo que nos permite la ansiedad como proceso adaptativo es, entre otras cosas, por ejemplo,
estar más alertas, recordar mejor, funcionar en general mejor, estar más despierto y reaccionar más rápido, ¿no? Nos prepara, ¿no? Nos prepara para enfrentar lo que tengamos enfrente. Sin embargo, yo creo que aún habiendo el estímulo, muchas veces este efecto llega a ser intenso y la persona deja de funcionar como lo debería ser en su adaptación. Y ahí estaríamos hablando también de ciertas fobias, ¿no? De ciertos temores, digamos, no tan explicados, ¿no? O no tan a la misma intensidad que uno esperaría dentro de otros humanos, ¿no? Es decir, cuando el miedo, el temor o la ansiedad es desproporcionada en relación al estímulo, ¿estaríamos hablando de una normalidad, una alteración? Definitivamente, ¿no? Y en la medida que además, digamos que este proceso no nos permite mantenernos funcionales en todos los aspectos de nuestra vida. Si este tipo de reacción no nos permite funcionar adecuadamente en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida de pareja o en cualquier otro ámbito importante de nuestra vida, entonces estamos hablando de una reacción desproporcionada y que probablemente tenga alguna causa más allá del estímulo, ¿no? Claro, es por ejemplo normal que uno frente a un examen sienta ansiedad, un poquito de palpitaciones, cierto nerviosismo, que hace que estudies con más ganas, que te mantengas despierto un poco más de horas en la noche, que al día siguiente cuando estés a punto o durante el examen, pues estés un poquito más rápido, pensando un poquito más veloz. Lo que ya no sería normal es lo que a veces sucede y que lo hemos visto en algunos de nuestros compañeros, es quedarse en blanco frente a la hoja del examen, no saber nada de nada, por más que se haya estudiado. La ansiedad, el temor, la angustia, llega a niveles tan importantes que bloquean y anulan lo que podría ser adaptativo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Si alguna vez te quedaste encerrado en un ascensor y realmente entraste en ansiedad porque no sabías en qué rato ibas a salir, es entendible. Que tengas precauciones para las siguientes veces, sí, pero que a partir de eso ya subas los 15 pisos, los 20 pisos, evites ir a lugares que necesites, digamos, ejercer más energía por temor de tu ansiedad. Ok, ¿estamos frente a un miedo irracional? ¿Estamos frente a un miedo explicativo? ¿Frente a qué estamos? ¿Es entendible la conducta de esta persona? Recapitulando entonces, podríamos decir que hablamos ya de un trastorno de ansiedad cuando la respuesta de ansiedad, valga la redundancia, es excesiva en relación al estímulo. Y por lo que decía Gaby, tendría que ser algo que se mantenga en el tiempo, también. Es decir, que sea repetitivo. Hay que recordar que una golondrina no hace verano. Y también lo que mencionaba hace un momento Cintia, era que interfiera con nuestro funcionamiento diario. Este es un aspecto fundamental en la mayoría de trastornos psiquiátricos. No sé si ustedes se animaría, y ya lo dijo un poco Cintia, a explicarnos qué es la alteración en la funcionalidad, que es generalmente uno de los requisitos o de los criterios que suele cumplir un trastorno. Ahora, yo no sé, creo que sería importante que nos diéramos el tiempo para definir ampliamente algunos conceptos, porque creo que vamos a tener un poco más de tiempo. Sería deseable tener un poco más de tiempo para hablar respecto a propiamente trastornos. Yo creo que sería importante empezar, digamos, definiendo la diferencia entre lo que es ansiedad, digamos, normal y ansiedad patológica. Más allá de eso, podemos hablar de trastornos que suponen una serie de otros síntomas y signos. Estamos hablando ya de temas más médicos, de síndromes. Pero la propia ansiedad puede tener algunas diferencias y además de eso, yo sí creo que es importante entender que hay una diferencia en intensidad, por ejemplo, y en visceralidad entre
la ansiedad y la angustia, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. La ansiedad suele ser un poco más libre, puede ser más, digamos, de sentimiento, más llevadera. Incluso algunos autores relacionan la angustia con un tema más vital, con la sensación de que va a pasar algo inminentemente malo. Exacto. Contra ti mismo, ¿no? Ya hablando de predecir o prevenir, de eso habla la ansiedad, ¿no? La angustia es como... O sea, ya hay movimiento de vísceras literalmente, incluyendo taquicardia. Crisis, ¿no? Entras en una crisis y dejas de ser funcional. Aunque al final puedes funcionar, pero te costó un montón. Lo que está pensado para ser funcional termina siendo tan intenso y tan molesto que... O sea, termina abrumándonos completamente, ¿no? Y ya no nos permite... seguir adelante. Creo que eso es lograr el objetivo, ¿no? Otra cosa que también me parecería importante definir es que no todos nos ponemos ansiosos igual. Ni frente a las mismas cosas. Exacto. Es verdad, como ahora. Exacto. Es el mismo micro, pero tenemos experiencias distintas. Totalmente. Y como Gaby decía, también esta diferencia entre temor, ansiedad y angustia, que supone, por ejemplo, el que el temor sea... o dependa de nuestra experiencia previa, ¿no? En muchos casos. Ya tiene una parte aprendida, ¿no? Eso es importante. La ansiedad patológica, uniéndose a otras características, es lo que terminamos nosotros en psiquiatría llamando trastornos, ¿no? Pero no la ansiedad sola. Y también, como Gaby decía, se necesita un tiempo de duración mínimo, que es una cuestión de conceptos y definiciones, o sea, siempre arbitrarias, ¿no? Pero es algo acordado para poder diferenciar, para poner una línea, ¿no? Exacto. No, inclusive la misma persona se da cuenta, o sea, si es momentánea o es recurrente, la misma persona lo siente y las personas a su alrededor se dan cuenta y se lo comentan. Entonces, creo que llega un momento donde esta persona puede evaluar y se pone a pensar, ok, creo que necesito ayuda. Y quizá podríamos hablar de algo más simple, sin llegar a ir a un profesional, algunas técnicas de qué podemos hacer cuando esté no en una ansiedad que sea preventiva, sino en una ansiedad que me esté limitando. No sé, frente a exámenes, qué hacer frente a un examen, frente a una exposición. Y lo que decía además Martín, ¿no? Que tiene que ver con cómo definir cuándo está empezando a afectar nuestra funcionalidad y qué es propiamente lo que llamaríamos funcionalidad, ¿no? Que eso no es tan fácil de entender, porque es cierto que cuando uno se acostumbra a estar siempre muy ansioso o constantemente angustiado, es como que se supone que ya es la forma normal de funcionar y no necesariamente. Es parte de la vida habitual, ¿no? Del día a día y no necesariamente es así, ¿no? Está afectando nuestra calidad de vida. Ahora, son conceptos bastante subjetivos y dependen mucho de quién los viva. Exactamente. La funcionalidad, pues, podríamos definirla de muchas formas, ¿no? Pero el que, de forma sencilla, el que algo no te permita hacer lo que habitualmente haces o para lo que estás preparado, académica, laboral, por experiencia, que algo, sea lo que sea, no te deje trabajar con tranquilidad, que rompa relaciones sociales, pues igual termina siendo poco funcional y rompe tu funcionalidad, ¿no? Ahora, al tener un inicio bastante temprano, la mayoría de problemas de ansiedad, también tendría que ver, quizá saber no solamente qué cosas me está dejando de hacer, sino que quizá no llego al máximo de mi potencial, ¿no? No es raro que personas con un tipo de ansiedad, o un tipo de trastorno de ansiedad como el trastorno de ansiedad generalizada, son personas que comienzan muy temprano y que pueden llegar a decir, yo siempre he sido así, yo siempre he sido muy preocupado. Y que les cueste reconocer la diferencia. Claro. Y mis familiares me dicen, soy muy nervioso, es más, me aconsejan de que no me debo de preocupar tanto. Entonces, quizá
no lo ve como un problema, a pesar de que quizá, digamos, esté funcionando al 50%, y mejorando, superando ese problema, podría funcionar bastante mejor. En ese sentido, creo que siempre es bueno una retroalimentación por parte de la familia o gente cercana. Sí, además permitirse a uno mismo escucharlo sin prejuicios, porque cuando estamos en la mitad de la angustia es un poco complicado escuchar a los demás. Tal vez pensarlo un par de veces cuando estemos un poco más tranquilos, ¿no? Eso también es una buena idea, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se debe pensar en tratar la ansiedad? ¿En qué momento decimos este problema de ansiedad, ese trastorno, como querramos llamarlo, se debe de tratar, o sea, con diversas formas de tratamiento? Yo creo que en general, para casi todos los temas que van más hacia el lado de lo afectivo, el punto de corte lo pone el mismo paciente y su entorno, y luego cada uno de nosotros tiene una serie de herramientas, de recursos, de ideas, de consejos, que va poniendo en marcha, ¿no? Gaby antes preguntaba por qué cosas se pueden hacer frente a la ansiedad normal o cómo podemos manejarla. Creo que casi todos tenemos idea de qué hacer, o si no, tenemos recomendaciones de personas que han vivido algo similar. Uh-huh. O mínimo tenemos compensaciones, ¿no? Claro. De mover el pie. Claro, bueno. O salir a caminar, claro. o la típica imagen de los papás esperando en la sala por el bebé que van a hacer, ¿no? Fumando, dando vueltas en círculo. Caminando. ¿No? Creo que cuando esos recursos, esas herramientas no son suficientes, hay que pensar en solicitar ayuda, ¿no? Buscar ayuda en el otro. Bien sea un especialista, bien sea una persona de confianza, que también nos va a dirigir al final en alguien que tenga más experiencia en el tema, ¿no? Empezar compartiéndolo, ¿no? Bueno. Empezar compartiéndolo con alguien en quien confiemos a partir de ahí decidir qué queremos para nuestra vida, porque el tema al respecto tiene que ver mucho con la calidad de vida, ¿no? Y con importantísimo. Cómo queremos funcionar, cómo queremos sentirnos, y todavía mucho más cuando tenemos familia, o cuando hemos formado una familia, cómo queremos que nuestra familia nos viva y nos disfrute o no, ¿no? Sí, yo concuerdo con Cintia en el aspecto de, creo que la persona se evalúa cuando, por ejemplo, preguntamos ¿cómo estás? Y la típica, el cliché de bien, cuando está pensando mil cosas. Suelo siempre sugerir que evalúen en ámbitos, ¿no? Primero personales, en objetivos personales como valores, ¿no? A dónde quiere llegar, y si es que su ansiedad le está impidiendo, como a nivel de pareja, qué sueños, qué planes tiene, y si es que esta ansiedad se lo está impidiendo. Uh-huh. A nivel laboral igual, y a nivel, si es que depende de la edad, está estudiando también. Entonces, creo que va mucho de que el paciente o de que la persona lo identifique para ser paciente, y eso va de la mano a que pueda escuchar a su entorno, ¿no? Quizás un poco para responder la pregunta que hacía Gaby antes, una buena técnica, que hay que entrenarla, como decía Cintia, cuando uno esté tranquilo, o sea, no cuando estás frente a la ansiedad o el momento de ansiedad, es el poder redirigir el foco de atención, ¿no? Casi todos hemos experimentado ansiedad en nuestra vida, y es muy frecuente el estar solamente metidos en la ansiedad y pensando en, bien sea en los síntomas físicos, en las palpitaciones, en el temblor, en la sudoración o en el mismo malestar que nos genera la situación. El poder abstraernos de eso, el poder llevar el foco de nuestra atención hacia algo neutro, ayuda muchísimo a relajar, a disminuir, a frenar todo ese volcán de emociones, ¿no? que vienen junto, o de sensaciones, perdón, que vienen junto con la ansiedad, ¿no? Porque lo que tú decías, si uno comienza a pensar en la serie de eventos fisiológicos que están ocurriendo, como las palpitaciones, la sudoración, también va a haber una reacción ansiosa
ante la ocurrencia de estas molestias. Una retroalimentación. Sí, y va a entrar en una especie de círculo vicioso de trompo que va a originar mayor ansiedad. Entonces, sí concuerdo con Alfredo en que si es posible cambiar un poco el foco de atención, podría ser una primera aproximación para manejar la ansiedad. Claro, aquí hay que aclarar que los 4 presentes venimos de escuelas un poco diferentes para varias cosas de las que hacemos, entre la terapia, entre la formación de pregrado, bueno, de pregrado todos somos común, ¿no? Pero de posgrado, con lo cual también tenemos la oportunidad de, no sé si ahora o en otro momento, poder ampliar estos conocimientos y pues volcarlos, ¿no? en métodos y estrategias sencillas, ¿no? Y hay actividades específicas que suelen ser muy, digamos, beneficiosas para mejorar la ansiedad, hacer deporte, yoga. tener algún tipo de hobby o hacer yoga, suelen funcionar muy bien. Y además de eso, creo yo que en general el ejercicio funciona para muchas cosas. Bueno, no estoy hablando de los 20 pisos subidos, si es que no quiero entrar al ascensor de ninguna manera. Totalmente. Sobre todo si el edificio es de 20 pisos. Pero sí, o sea, tener espacios de distensión siempre nos permite tener al mismo tiempo espacios de reflexión y de autoobservación, ¿no? De introspección. Y eso nos permite tener más claro qué es lo que queremos y qué es lo que no está funcionando, ¿no? Sí, quizás sin entrar al detalle de la terapia y relajación, porque eso es todo un tema. Incluso en los momentos de angustia, una de las formas de distraerse es respirar profundo, ¿no? Contar hasta 5, como distraer la mente y luego soltar lentamente, y poder repetir eso 3 veces y quizá evaluar la situación del momento. Recapitulando un poco, entonces hemos hablado acerca de la ansiedad, de cuando esta ansiedad pasa de ser algo normal a convertirse en algo patológico. Hemos hablado de algunas formas de manejar en un principio la ansiedad, y creo o les propongo que como temas pendientes para una próxima reunión sería cuáles pueden ser las razones de esta ansiedad patológica, cuáles serían los trastornos de ansiedad, y si podríamos hablar algo más sobre manejo de los trastornos de ansiedad. Un buen ejemplo es lo que decía Gaby sobre la relajación. Por cierto, quienes quieran en la página de Psiquiatras Asociados pueden encontrar un link para ejercicios de respiración y relajación con la voz de la doctora Cintia Cabrejos, que ayudará un poco más a relajarlos. Muchas gracias por el cherry. Totalmente de acuerdo. www.youtube. El link. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao, chao.